¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una persona hace todo bien, pero aún así lo pierde todo? Esa es la pregunta central en la increíble historia de Job. Job era un hombre bueno, un hombre íntegro, cuidaba a su familia, ayudaba a los demás y vivía con respeto hacia Dios. Tenía una vida que muchos llamarían bendecida, an trabajo, bienes, hijos, una vida estable. Pero su historia no comienza con lo que tenía, sino con lo que estaba a punto de perder. De un día para otro, sin aviso, el mundo de Job se vino abajo. Primero, perdió todas sus posesiones, su ganado, sus negocios, todo aquello que había construido con esfuerzo durante años, desapareció en un instante. Y mientras intentaba procesar esa pérdida, llegó una noticia todavía peor: sus hijos habían muerto. En un solo día su vida se derrumbó por completo. Para cualquiera, este sería el final. Pero para Job era solo el comienzo de una prueba mucho más profunda. Aún así, con el corazón roto y confundido, Job no maldijo a Dios. Palabras, en medio de un dolor inimaginable, resonaron a través de la historia. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la prueba no había terminado. Después de perderlo todo, Job enfermó gravemente. Su cuerpo se cubrió de llagas dolorosas. El sufrimiento era constante. Ya no solo había perdido sus bienes y a su familia, ahora también estaba perdiendo su propia salud. Se encontraba solo, débil y sin ninguna respuesta. Su esposa, rota por el dolor, le dijo lo que muchos habrían pensado en su lugar: maldice a Dios y muérete. Pero la respuesta de Job fue firme. Dijo que si aceptamos las cosas buenas que Dios nos da, también debemos estar dispuestos a aceptar los momentos difíciles, no porque entendiera por qué pasaban, sino porque su confianza era más grande que sus preguntas. Entonces llegaron sus amigos. Al principio hicieron lo correcto, se sentaron con él en silencio, compartiendo su dolor. Pero pronto el silencio se rompió y comenzaron los juicios. Le dijeron que si estaba sufriendo era porque había hecho algo malo, que Dios no castiga sin razón y que su dolor era su propia culpa. Job los escuchó, pero no aceptó esa explicación. Él sabía que había vivido con integridad y que su sufrimiento no tenía una causa tan simple. Y entonces Job comenzó a hacer preguntas. Le preguntó a Dios por qué le estaba pasando esto. Preguntó dónde estaba en medio de su dolor. Cuestionó por qué el justo sufre. Su fe no fue silenciosa, fue una fe honesta y llena de preguntas. Y fue entonces cuando a Job ya no le quedaban fuerzas, que Dios le respondió. No le dio una lista de razones ni una explicación sencilla. En cambio, le recordó algo fundamental: en que el universo es mucho más grande y complejo de lo que la mente humana puede entender. Que hay cosas que escapan a nuestro control y que no todo sufrimiento es un castigo, así como no toda bendición es una recompensa. Job entendió algo profundo. No siempre tendremos una respuesta inmediata para nuestro dolor, pero la falta de una explicación no significa que Dios esté ausente. Al final de la historia, la vida de Job fue restaurada, recuperó su salud, sus bienes y volvió a tener una familia. Pero lo más importante no fue lo que recuperó materialmente, sino lo que comprendió en su interior. Nos muestra que es posible perderlo todo en esta vida y aún así no perder a Dios. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado, compártela y suscríbete para más contenido como este.